Bienvenidos a este panel que hablaremos sobre la influencia de la computación cuántica en el desarrollo de América Latina, innovación y la industria. Tenemos en este panel el honor de contar con la presencia de dos distinguidos miembros de la comunidad científica e industrial. Primero es el profesor Enrique Solano, quien obtuvo una maestría en física en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. También obtuvo el doctorado en física de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Y la carrera científica del profesor Lozano es amplísima, incluye haber sido investigador en el Instituto Max Planck, fue en el 2000, recibió el professorship, se convirtió en profesor de física en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima, Perú. En 2008 aceptó la posición de Iker Vázquez Professor en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, España, y desde entonces es director del Centro Internacional de Computación Cuántica y Tecnologías Cuánticas. Tiene además posiciones como profesor distinguido en física en la Universidad de Shanghái, en China, y por último, que es el nombramiento con el que participa en este panel, es fundador y CEO de Hippo Quantum, basado en Múnich, Alemania, para el diseño de computadoras, módulos, perdón, es que la palabra está en inglés, se lo estoy traduciendo, para el diseño de computadoras cuánticas multiplataformas. El profesor Enrique Solano es un hombre indispensable en la historia del desarrollo de la computación cuántica. Todos los que hemos hecho investigación, hacemos investigación en el área, conocemos ampliamente su nombre y trabajo, y por eso es que es un honor y un privilegio contar con su presencia en este panel. El gusto Ahora quiero presentar al maestro en ciencias Víctor Gutiérrez Martínez. Él es ingeniero en sistemas computacionales y maestro en ciencias en la misma disciplina por el Instituto Tecnológico de Mérida. Es actualmente, es fundador y actualmente CEO de PlenumSoft, la organización con el mayor número de solicitudes de patentes en el sureste mexicano. Una organización en la que yo he tenido el privilegio de colaborar en distintas modalidades y que es en verdad un ejemplo de cómo construir empresa en México, particularmente en el área de tecnologías de la información. El maestro Gutiérrez Martínez ha tenido diversos nombramientos en la industria, en las cámaras industriales de México. Por ejemplo, fue presidente nacional de CANIETI de 2013 a 2016, que es la cámara encargada de todos los temas de tecnologías de la información y electrónica en el país. También ha ocupado puestos en mesas directivas en CONCAMIN, que es la cámara de cámaras de las industrias mexicanas, y también él fue, presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo más importante de hombres de negocios en México. Los nombramientos del maestro Gutiérrez Martínez pues son amplísimos, ¿no? Tardamos como media hora platicando sobre eso. Pero quisiera yo terminar la presentación de Víctor diciendo que es un empresario mexicano vanguardista, un patriota que busca el beneficio y crecimiento de México en todas sus actividades, un buen hombre y mejor amigo, a quien me congratulo y en verdad agradezco profundamente que haya aceptado la invitación para participar en este panel. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bueno, ahora, pues miren, conforme la agenda que diseñamos, quisiera pedir a ustedes, a cada uno, comenzando con el profesor Lozano, si fuera tan amable, presentar en 3 minutos aproximadamente la organización, ¿no? Pues, la organización en la que, pues, con la que llegamos a este panel. Por favor, adelante. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Es en español, ¿no? Uh-huh. Ok, perfecto. Sí. ¿Ven toda la pantalla? Todavía no. Todavía no. A ver. Aquí está. Ahora sí está a punto de presentarse. Ya está. ¿Se ve toda la pantalla ahora? Si la pudieras hacer maximizar, por ahí hay un botoncito. Ok. Se maximiza. Y luego... Ahora se ve toda, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Bueno, primero es un privilegio estar en este evento. Yo creo que es el primer gran evento latinoamericano en computación cuántica, en tecnologías cuánticas. Gracias por la presentación, por la invitación y a todos los organizadores por el trabajo fantástico. Simplemente una pequeña presentación de un par de minutos de una empresa. Estuve como CEO de una empresa finlandesa-alemana basada en Múnich en los últimos
12 meses y desde hace un par de meses he creado mi propia empresa que se llama Quipu Quantum. La relación entre la palabra Quipu y la forma de codificar la información de los incas y pre-incas, pues es evidente. Y el color también de los ordenadores cuánticos o computadores cuánticos superconductores con este color dorado de los nudos y de una codificación de la información que es milenaria e histórica. La idea central de mi empresa es romper un poco el mercado, entrar de forma disruptiva con un paradigma de computación cuántica novedoso que hemos inventado nosotros desde hace muchos años en el trabajo académico y ahora lo vamos a llevar a la industria. Y es de declararnos en el momento iPhone de la computación cuántica con esta propuesta que es modular en el sentido del juego Lego, es codiseñada en el sentido de que cada computador cuántico tiene un uso específico para cada aplicación, y multiplataforma, porque dependiendo del producto y del mercado, pues iremos adaptando las tecnologías, sea iones atrapados, fotones, superconductores, átomos y cada una o estos centros de diamante que son tan conocidos. Estamos basados en Múnich y estamos en proceso de recoger suficiente financiamiento para comenzar a trabajar en septiembre. Simplemente brevemente en este slide pueden ver un poco la estructura del modelo de negocio, donde vamos a tener varias líneas de producto, una relacionada a la educación. Vamos a llevar computadores cuánticos tanto físicos como vía internet a las escuelas y a todos los niños del planeta. Es una intención de democratizar la computación cuántica que en este momento tiene un perfil altamente elitista y bajar los costes también. Luego también a módulos de investigación para los estudiantes universitarios, también con intenciones de democratizar esto de forma amplia. Luego tenemos líneas totalmente novedosas, como hemos creado el concepto de computador cuántico para la composición y poder escuchar música a través de ordenadores cuánticos, y también en el mundo del crypto space para poder hacer arte digital en interacción con computadores cuánticos y con feedback emocional de las personas para poder crear un loop totalmente novedoso de la experiencia estética. Y también para poder diseñar computadores cuánticos de exhibición. Luego las aplicaciones de toda la vida van a estar allí, ¿no? A las finanzas, a la química, a la optimización, a los materiales y a la inteligencia artificial. Un poco las líneas, estas son más técnicas, no las voy a explicar, pero son todas áreas de computación cuántica que hemos creado nosotros a lo largo de nuestra carrera académica y que tenemos como objetivo principal combinar brain science, o sea, ciencias del cerebro, inteligencia artificial y computación cuántica. Como ven, queremos hacer que caduque las tecnologías clásicas, pero eso no se va a poder porque todo va integrado, la parte clásica y la parte computacional cuántica. Mi trabajo por todo el planeta, como decía Salvador, pues he trabajado con Google, hemos influenciado a Google. Las puertas lógicas que se usan en la empresa IonQ, que tiene un valor de mercado de $2 millardos, pues la diseñé yo durante mi tesis doctoral en Río de Janeiro hace 21 años. Trabajamos en China con las grandes empresas tecnológicas chinas. Y este es el slide final, porque no hay que extenderse mucho. Y este es el sueño con el cual hemos creado Quipu Quantum. Es una manera nueva, modular, de diseñar y atraer tanto las tecnologías de la parte del hardware como de las aplicaciones del software, donde Quipu Quantum simplemente centraliza el diseño modular de la misma manera como la llegada al mercado del iPhone hace unas décadas, pues creó un nuevo concepto modular y específico para adaptar los máximos avances del hardware y del software, ¿no? Y con este paradigma del cerebro cuántico, combinando brain science con computación cuántica y inteligencia artificial. Y bueno, y comentaremos con Víctor y con los colegas un poco sobre cómo llevar todo esto o cómo hacer crecer o cómo producir estas tecnologías en América Latina, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Víctor, la palabra es tuya. Gracias. Voy a intentar compartir rapidísimo una pestaña. Gracias. No sé cómo... Creo que habría que... Yo tengo que cerrarla. ¿Podrías cerrar tu presentación? Creo que es necesario para poder abrir la de Víctor. Sí. Gracias.
Pero bueno, voy comentando mientras. Acá muy rápido, muy bien, gracias. Y me parece que una pestaña de Chrome es suficiente. Bien, pues soy emprendedor industrial de las tecnologías de información y telecomunicaciones. La empresa Plenumsoft tiene diferentes verticales de negocio. Prácticamente hemos dedicado los últimos 10 años a crear tecnología propia y hemos trabajado con clientes pues, muy grandes. Ahorita estaba viendo aquí en la misma presentación de la página web de nuestra organización algunos comentarios de Honeywell, que fue nuestro cliente durante muchos años en la parte de automación y control, y lo contrastaba con las recientes noticias de la fusión de Honeywell, los grupos de cómputo cuántico con el grupo británico de Cambridge y los logros que están haciendo y lo que esperan hacer en los próximos años. Básicamente nuestra fortaleza está en el sector servicios y como comentaba, en la generación de algunos productos nuevos que nos hacen como habilitadores rápidos para entregar algunas soluciones. Y escuchando la nacionalidad de Enrique, o los estudios en Perú, bueno, el Banco de Crédito del Perú, que es uno de los bancos más importantes del Perú, pues es cliente nuestro en los rubros de inteligencia artificial y ciencia de datos. Comentaba con el doctor Venegas la necesidad de que más servicios se puedan dar desde América Latina en los rubros de tecnologías de información y lo interesante que sería poder democratizar el conocimiento en varias instituciones en nuestro continente, particularmente en América Latina, y que desde aquí varias empresas de nuestra región puedan ser parte del ecosistema global del mundo del cómputo cuántico. Hasta aquí, doctor, por la presentación de nuestra organización. He puesto la página web, pueden ver un poquito más de lo que hacemos, pero encantado de participar con ustedes y felicitarles por este gran evento. He seguido algunas sesiones y han estado padrísimas. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a la primera pregunta? Es la siguiente. Con base en su experiencia, ¿cuáles son las ramas industriales prioritarias en América Latina en las que la tecnología cuántica puede impactar sustancialmente? Si les parece bien, comenzamos con el profesor Solano, disculpa, después con... Sí. Gracias, Salvador. Mira, como dice Víctor, pues nací en Perú, porque uno nace por casualidad, porque no escoge, a mucha honra. Y bueno, he crecido y me he educado por allí muchos años y conozco bastante bien, por ejemplo, la gran escuela de óptica cuántica y óptica clásica en México, como la escuela histórica brasileña en Río de Janeiro y en muchas otras partes, la escuela en óptica en Argentina, en Chile, en Colombia, y cómo esto se fue transformando de la óptica a la óptica cuántica, a la información cuántica, a la computación cuántica teórica, a la algoritmización y luego las aplicaciones tecnológicas. Entonces, para mí es evidente que cuando uno habla de cuáles son las ramas industriales prioritarias, se deberían separar en dos, en los evidentes servicios de creación de algoritmos para aplicaciones importantes, que no son solamente para uso de Europa, de China y de Estados Unidos, sino que van a poder redundar en un uso tecnológico práctico para los países de América Latina. América Latina a veces no es muy conocida o es conocida por las malas noticias en el mundo, pero tiene empresas importantes en México, en Brasil, por ejemplo, fabricantes de aviones que necesitarían modelos de aerodinámica que no se pueden computar ni siquiera con supercomputadores, o modelos logísticos para grandes empresas en Colombia, en Chile, en Brasil, en México. Eso es en cuanto a aplicaciones. Luego, en cuanto hay algo que no se suele mencionar y que quería aprovechar este minuto, que tal vez me quede, en que quería decir que algo que se suele pasar por alto es lo que yo siempre promociono, que es la increíble creatividad que existe en América Latina, ¿no? Cuando yo he viajado y he trabajado por el mundo en muchos países, y siempre el talento latinoamericano se asocia o que uno es
digamos, que ha tenido una buena escuela o ha tenido educación privilegiada o privada. Y siempre les explico que, tal como yo entiendo el mundo, es al revés. Es decir, es la capacidad de sobreponerse a las grandes dificultades la que provee de una creatividad inusual. Y la creatividad que yo conozco de la juventud en América Latina es totalmente especial. Y yo creo que no solamente deberíamos quedarnos a nivel de diseño de algoritmos o de buscar aplicaciones para la sociedad y para la comunicación y para la información, pero también podemos jugar un rol importantísimo en el diseño de las arquitecturas de los computadores cuánticos, porque ese es un tema totalmente abierto que evidentemente IBM, Google, Intel, Honeywell y muchas empresas no lo van a reconocer porque tenemos esa disputa intelectual desde hace varios años, pero yo vengo no solamente con mi empresa, sino con resultados importantes tanto en China, en Europa como en Estados Unidos, insistiendo en que la computación cuántica y las tecnologías cuánticas todavía están en un punto muy incipiente donde se necesita la creatividad del diseño de la arquitectura. No estamos en el momento de solo hacer algoritmos porque el hardware todavía no está muy avanzado. Entonces, América Latina, pues la creatividad literaria y artística que siempre ha tenido históricamente se podría transformar también en un gran fabricante de hardware si es que se permite y se invierte en el diseño. Entonces, yo apuesto por eso, en resumen, una combinación de codiseño, de hardware y software, como lo haría NVIDIA, como lo harían algunas empresas tecnológicas, y que América Latina tiene polos y rincones donde se podría hacer una inversión inteligente para poder promover su industria y su talento. Okay. Muchísimas gracias, Enrique. Ahora, Víctor, si quieres repito la pregunta, con base en su experiencia, ¿cuáles son las ramas industriales prioritarias en América Latina en las que la tecnología cuántica puede impactar sustancialmente? Por favor. Pues mira, América Latina, como bien decía Enrique, pues tiene diferentes vocaciones, diferentes países con diferentes fortalezas, ¿no? En el caso mexicano, que tenemos una actividad petrolera que pudiera ser similar a lo mejor en Venezuela, en Colombia o en algunos otros países, o Brasil, que tienen actividad, la industria química y petroquímica, pues pudieran hacer uso importante de esto, ¿no? También recientemente la creación de nuevas drogas y moléculas importantes para el tema de salud, así como su acelere en términos de aplicación o simulaciones de pruebas, pudiera beneficiar al sector farmacéutico. Lo mismo en la seguridad, que creo que es donde ha habido mayores aplicaciones o pruebas y productos mínimos viables que han estado, incluso algunos a nivel semicomercial o cuasi comercial. Por supuesto, la parte de servicios financieros, pero creo que solo es cuestión de algunos años para que esto tenga el mismo comportamiento que tuvieron las computadoras, ¿no? Que si bien entraban a procesos intensivos de cálculos, nóminas o algunos temas financieros, después llegó a prácticamente todas las industrias. Salvador, me parece que es algo muy trascendente, y tan es así que en algunas predicciones en términos de su impacto, aquí cito a Gartner, lo que pueden ver ahora en pantalla, pues básicamente dentro del apartado de revolución de la productividad, el cómputo cuántico quizá, como mencionaba también Enrique, a lo mejor no estará ocurriendo en el plazo inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo, ¿no? Y aquí, como lo pueden ver en esta misma gráfica, tratan de explicar, poniendo en color azul intenso, aquellas cosas donde su impacto será muy, muy grande, ¿no? Y finalmente, comentar que para que estos impactos sean masivos, tendremos que razonar una lógica de ecosistema, ¿no? No solamente es la creación de nuevas empresas o nuevos tipos de negocios basados en modelos o en servicios o en algoritmos cuánticos, sino también la generación de talento, ¿no? La búsqueda de habilitadores rápidos, de fortalezas para estas nuevas empresas, que básicamente son los temas de capital y financiamiento, aliados estratégicos de conocimiento con una lógica global, ¿no? Mientras más actores en la cadena de valor de los negocios sumemos,
mucho mejor. Entonces, servicios financieros se alimenta también de la parte de seguridad y también se puede alimentar de otras partes de la cadena de valor que incorporen computación cuántica. Por supuesto, los actores tecnológicos core, mencionaba Enrique varios de ellos. La cercanía con clientes y usuarios, que así como en el mundo de la computación tradicional, cuando algunas organizaciones lanzaban alguna especie de protocolos y las otras seguían, lo mismo ocurriría aquí en el ámbito cliente-usuario, ¿no? O como en el caso mexicano, cuando crearon el timbrado de las facturaciones electrónicas, pues automáticamente miles de empresas empezaron a consumir servicios similares. Y finalmente, la comunicación y difusión de todos y cada uno de los éxitos posibles relacionados con el incremento de productividad asociados a la computación cuántica. Okay. Muchas gracias. Y precisamente en una de las líneas que acabas de mencionar, Víctor, que es la de capital humano, quisiera hacer la segunda pregunta del panel y después de eso pasamos a responder preguntas hechas por el público, por favor. Esta pregunta es la siguiente. En su opinión, ¿qué mecanismos y fórmulas de colaboración academia-industria serían pertinentes para la formación de la fuerza de trabajo que a su vez permitirá desarrollar la industria de tecnologías cuánticas en América Latina? Si gustas, comenzamos contigo, Enrique. Sí, perfecto. Mira, es una pregunta muy interesante y de hecho muy adecuada para todo el planeta. Estos cambios debido a las redes sociales, a los aviones y a pesar de la pandemia, a toda la globalización, pues ya vuelan y hay que considerarlos de forma integral. Hay una tensión fuerte en este momento en todos los países entre las relaciones entre la academia y la industria, para el caso de la computación cuántica en particular, y es debido a que, claro, los grandes profesores, directores, centros de investigación están acostumbrados a una forma de hacer circular el apoyo y en generar educación, carreras y grados que no es compatible con lo que se necesita en el mundo industrial y de emprendimiento en las tecnologías cuánticas. Y lo digo a pesar de que yo vengo de una larga carrera internacional académica, ¿no? Hay una colisión de estrategias y yo pues ya conozco de los dos lados o de los tres o de los cuatro y tengo que decir que es peligroso simplemente pensar de que es cuestión de apoyar a las universidades, porque la tendencia en general en el mundo académico es a usar el dinero para formar personas que luego van a tener que buscarse un trabajo y en América Latina no lo van a encontrar, ¿no? Es decir, se va a generar educación para exportar y luego también solamente pensar en usar los financiamientos, por ejemplo, para producir grandes papers o grandes resultados científicos. Y aquí el gran paradigma es poder educar y concientizar al mundo académico en América Latina para que entiendan que hay un proceso de transferencia tecnológica mediante patentes, mediante aplicaciones, mediante una real integración. Ahora, si estoy hablando aparentemente mal del mundo académico, si yo hablo del otro lado, y ahí Víctor lo complementará, pues es todavía peor, porque hay un pésimo entendimiento de las empresas en Latinoamérica, como si las tecnologías de punta solamente pueden llegar del norte hacia el sur, y eso está totalmente equivocado porque hay un talento potencial. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de ambos. Es decir, el mundo académico tiene que ceder en sus principios para adecuarse a lo que requiere la empresa. La empresa tiene que entender que tiene que hacer una inversión en el talento y en el desarrollo, no solamente de algoritmos, sino también de arquitecturas y de tecnología. Y luego, la tercera componente, evidentemente, son los gobiernos, que tienen que crear esas condiciones. Esa trilogía entre la inversión pública, la inversión privada y el mundo académico, pues es un triángulo maravilloso, donde todos, en lugar de pedir, tienen que ceder, ¿no? Y esa es la forma como yo lo veo, y de hecho, te lo digo como si fuera un problema de Perú o de México. No, lo vivo aquí en Alemania mismo. O sea, aquí en Alemania, que es la primera potencia económica y tecnológica en Europa, se sufre terriblemente esta tensión entre el mundo académico y el tecnológico. O sea, los grandes monopolios académicos no quieren ceder en su tipo de actividad y solo dicen, pues nos dan todo el dinero, nosotros construiremos los computadores cuánticos. La empresa nos dice, ¿para qué voy a invertir si todavía no hay aplicaciones? Entonces, esto es un juego de un ping-pong
donde en lugar de pedirle al otro que sacrifique, todos tenemos que dar un paso hacia adelante. Y gente como yo, por ejemplo, que espero que algunos jóvenes en Latinoamérica lo tomen como un ejemplo o mal ejemplo, pues que he sacrificado mi avance en mi carrera académica, porque yo creo que toca en este momento tomar los riesgos que requiere el emprendimiento empresarial y tecnológico. Cuando uno tiene ideas y se cree tan bueno y se le ha pasado criticando a Google y a Huawei y a Atos y a no sé quién, pues hay que saber dar el paso y pasar de las palabras a los hechos. Entonces, yo creo que esa efervescencia y esa creatividad latinoamericana tiene que crecer dentro de las universidades y dentro de las empresas y en los gobiernos para crear esa trilogía y poder avanzar en el tema. Y el último mensaje que yo quería dar, Salvador, para dejarlo a Víctor, es que a mí me parece un mensaje también que he estado dando a colegas en África. Yo no creo en el desarrollo de los países en Latinoamérica en estos temas gradual. Yo no creo en programas graduales. En la tecnología, en la economía, en el emprendimiento, todos los países, no importa en qué condición estén, se comienza por el final. Es decir, si tú me dices, ¿cómo se podría hacer? Pues miras la tecnología puntera de la computación cuántica en el mundo, la pones en 6 meses en Latinoamérica y empiezas a crear cosas nuevas. Porque la historia esta de, mira, vamos a poner un ladrillo, una piedrita, mira, un qubit en 20 años, eso no sirve para nada. Eso es un desperdicio total de dinero, de esfuerzo y tecnología. Estamos en un mundo global. Todo se transfiere en milésimas de segundo. Entonces, para mí es invertir, colocar cerebros, invertir en educación y comenzar del último peldaño a nivel mundial. Eso es la única manera y ninguno es tonto, ni en Perú, ni en México, ni en Brasil. Son chicos que en 6 meses, con buen apoyo y educación, pues van a estar liderando a nivel mundial como lo hace cualquier persona en el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Enrique. Víctor, adelante, por favor. Pues muy bien. Primero, creo que el constructo que puede definir parte de lo que se tiene que hacer para la pregunta que formulaba Salvador se llama vinculación productiva, ¿no? Productiva para la empresa, productiva para el estudiante y productiva para la institución. Entonces, la institución de educación superior, por supuesto. En nuestra experiencia, ahorita vamos en la 5ª generación con una institución mexicana que es la más grande en formación de ingenieros y tecnólogos del país, que es el Tecnológico Nacional de México. Ellos tienen cerca de 600,000 alumnos y más de 120,000 relacionados con tecnologías de información. Y ellos han adoptado un modelo que a su vez está inspirado en un modelo, fíjate qué curioso, Enrique, el modelo de educación dual, que nace en Alemania para temas más técnicos, ¿no? Sin embargo, aquí hay una adaptación para la educación superior. Nosotros vimos ese modelo y lo vimos súper conveniente para lograr este constructo que llamaba vinculación productiva. Entonces, lo que nuestra organización hace, y me parece que pudiera ser una cosa que pudiera replicarse en otros países de América Latina, y voy a asumir que existe un modelo tipo major y minor, como ocurre en el modelo sajón, o aquí en México le llamamos especialización, que es básicamente lo que ocurre en términos de competencia en los últimos semestres. Entonces, los jóvenes dejan de tomar clases en la universidad y el último año completito están trabajando en la empresa. El compromiso que tiene que hacer la empresa es de igualar o superar las competencias que en teoría iba a tener ese joven en su último año en la escuela. Entonces el joven decide si continúa en su track en la institución donde está o lo sustituye por lo que le ofrece la empresa. Entonces aquí hay un compromiso muy grande de la empresa porque te está asumiendo una enorme responsabilidad que tiene que ver con el incremento de competencias que ese joven podría haber obtenido en la otra opción, ¿no? Entonces, a lo largo de estas diferentes iteraciones, te digo, ahorita vamos en la 5ª, lo que hemos aprendido es que nuestro compromiso va más allá por supuesto, de poner gente, talento, sino de verdad ponerle atención estratégica
a las cosas en las que tienes que desarrollar las competencias de esos jóvenes. Entonces, la primera generación era en ingeniería de software, que es donde más experiencia teníamos. La segunda ya era de ciencia de datos, y la tercera empezó ciencia de datos y aprendizaje automático, no machine learning. Entonces, ahorita tenemos esas dos especialidades con las que trabajamos en los jóvenes, los incorporamos en nuestros proyectos, y ojalá en un futuro cercano pueda yo agregar computación cuántica como especialidad, que nuestra organización se comprometa a desarrollar las mismas o superiores competencias de lo que su institución le pueda ofrecer. Muchísimas gracias. Pues miren, si les parece bien, estamos ya un poco sobre el tiempo, pero hay algunas preguntas que creo que valdría la pena abordar rápidamente. Permítanme un instante. Pregunta Cristian Sousa para Enrique. ¿Cuál es o será la estructura física de Kipu? ¿Y cuál será la diferencia con otras plataformas para lograr las propiedades multi, modular y codiseño mencionadas? Gracias. En principio, Kipu Quantum ha sido diseñada para ser única. Es decir, no existe nada que sea comparable. Como decía, vamos a traer el momento iPhone a la computación cuántica, y lo que quiero decir es que iPhone, en el contexto de Apple, es un diseñador de un producto, y eso está faltando. Productos, me refiero a productos de hardware, donde Apple tiene una fila de empresas tecnológicas queriendo colocar sus módulos, ¿no? Por eso le llamo modular, el módulo de cámara, el módulo de memoria, el módulo de CPU, todo la más alta tecnología, pero es Apple la que escoge los módulos y es Apple la que diseña la arquitectura. Y al mismo tiempo tienes en el otro lado la fila de todos los desarrolladores de software queriendo entrar a tu diseño, y nosotros queremos ser los diseñadores, por ejemplo, de 5 líneas de productos. Una de ellas es aplicaciones artísticas en lo que llamo yo la música cuántica y el CryptoSpace cuántico digital. Otro del diseño de computadores cuánticos para museos tecnológicos y para exhibición. Luego para los colegios y para llevarlos en 2 grupos de 5 a 10 años y de 10 a 15 años para llevar la computación cuántica a los colegios y a los niños del mundo con precios accesibles para los gobiernos y para los colegios. Y luego módulos para los estudiantes universitarios de pregrado y de posgrado, y luego las aplicaciones de toda la vida. Es decir, Kipu es un diseñador de computadores cuánticos especializados en aplicaciones específicas. Y vamos a dar mucho trabajo a las empresas tecnológicas que fabrican hardware solamente y a las que solamente producen software para crear productos especiales. Y los mercados, pues, son mercados multibillonarios, ¿no? Porque que no existen en este momento, porque no pensamos diseñar un producto para que se fabrique en 5 años y se venda a 20 millones de dólares, sino pensamos fabricar millares y millares de nuestros productos a precios asequibles y con plataformas diferentes, dependiendo si es en iones atrapados, si es en centros de diamante. Dependiendo del producto, habrá plataforma, habrá diseño, habrá hardware, habrá software, habrá mercado, habrá contexto. Y vamos a tratar de llevarlo a Latinoamérica, a África, a Asia, a Europa, a Estados Unidos, y adaptarnos. Y no solamente llevar para vender, porque a mí eso me parece ofensivo. Me parece ofensivo venir aquí a hablarles a ustedes y decir voy a ir a venderles. No, yo voy a ir para aprovechar del inmenso talento que tienen ustedes allí en Latinoamérica, para que ustedes también puedan contribuir y crecer haciendo sus propias empresas y sus propias startups. Es decir, realmente crear un mercado tecnológico para la computación cuántica que en este momento es solamente promesas en principio. Muy bien, muchísimas gracias. Y para terminar, quisiera pedir a Víctor que contestara la siguiente pregunta. Está formulada conforme lo que explicó Enrique hace unos minutos, pero por el lugar que ocupas dentro de la industria en América Latina, en México en particular, creo que esta pregunta valdría la pena que la respondieras tú, Víctor. Dice Gerald, de la Universidad Nacional de Ingeniería: estoy de acuerdo con el enfoque del doctor Lozano respecto a las inversiones en Latinoamérica, pero ¿cómo romper el dogma primario exportador que está presente en bancos, empresarios, ministerios, universidades, partidos y sociedad? Por favor, en un minuto. Híjole, no sé a qué se referirá como el dogma primario exportador, ¿no? Como que primero le interesa lo global y luego lo nacional. Quizás sea eso. Puede serlo también, a lo mejor es esta idea de comprar llave en mano tecnología. Puede ser, a lo mejor, pero lo más interesante es que
prácticamente las tecnologías ya no tienen una frontera, y menos en estas disciplinas, ¿no? Pensar en que solo debemos de venderle a nuestro mercado nacional o algo, nos limita tremendamente, número uno. El número dos, en la parte de circulación de inteligencia, en inglés creo que es brain circulation, ¿no? Uh-huh. Personas como Enrique o como tú, que están en otras partes del mundo, se forman, regresan a su país o se quedan ahí, no es una pérdida para el Perú que el doctor esté en Múnich, es una ganancia que él esté allá, ¿no? Entonces, yo creo que esta lógica de importación-exportación corresponde a una lógica de bienes físicos, ¿no? De enviar y trasladar cosas, pero en el mundo de la computación cuántica o en el mundo de la economía digital, donde se inserta toda esta disciplina, esas fronteras no existen, ¿no? Muy bien. Oye, pues muy desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Qué plática tan interesante. Yo agradezco a ambos, a Enrique y a Víctor, de todo corazón lo que han compartido con nosotros. Les deseo una excelente tarde-noche, ¿no? Para ti, Enrique, es ya casi la 1 de la mañana. Sí. Y agradezco a la audiencia sus preguntas. Si desean contactar a los panelistas para ahondar en las dudas que tuvieran, por favor háganlo a través de los enlaces correspondientes de la plataforma. Que tengan muy buenas tardes, noches y gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.